Cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum habló sobre el Plan México, pues se habló también de una inversión ahí privada en investigación clínica, y pues la industria farmacéutica es una combinación ahí bastante riesgosa. ¿Cuáles son las inquietudes, dónde hay que poner la mirada sobre esta iniciativa que está dentro del Plan México? Efectivamente, la vez previa, hace unos 3 semanas que hablamos del Plan México y sus implicaciones en el campo de la salud, destacamos lo que puede significar como oportunidad el Plan México para desarrollar lo que llamamos la autosuficiencia industrial para la salud o la soberanía sanitaria y la autosuficiencia industrial. Y hablamos con un sentido positivo, que si asumimos que el Plan México tiene como intención el desarrollo eh, solidario de la nación mexicana, de la prosperidad compartida, utilizando las palabras de la presidenta Sheinbaum, entonces en los distintos capítulos temáticos de este plan, más allá de que es obvio que se trata de un plan económico, se tendrá que considerar las oportunidades y también estar muy cuidadoso de los riesgos para que el plan realmente sea una palanca, un impulsor de esa prosperidad compartida. Pero ya platicábamos en aquella ocasión que se perciben algunas pinceladas profundas e importantes que sugieren la presencia de grupos de interés económico poderosos en cada uno de los campos, que están queriendo anticiparse y sacar provecho de este plan, si no es que incluso han sido promotores y promotoras directos del plan con las particularidades o las características que tiene. En el capítulo de industria farmacéutica y salud hablamos de esa parte, pero no destacamos la primera frase de la ficha técnica, la ficha pública que hay sobre el Plan México hasta ahorita, y que hasta donde llega mi entendimiento es lo único que existe todavía de acceso público y no un plan detallado. Y la primera frase de la ficha de salud, de la que no hablamos en aquella ocasión, dice que existe el propósito de atraer, cito textual, atraer una inversión de 2.000 millones de pesos, de dólares, 2.000 millones de dólares anuales en investigación clínica. Punto. No detalla más elementos. Pienso que, a reserva de que en su momento se conozca más detalles de Plan México y se pueda hablar con conocimiento de causa sobre ello, vale la pena ya tener en mente lo que puede implicar, en este caso, de oportunidades, pero también de algunos riesgos importantísimos, el plantearse como meta simplemente atraer dinero, atraer inversión. Desde luego que entre dinero al país puede ser benéfico si asumimos que ese dinero generará satisfactores materiales, servicios que serán de uso generalizado y que serán universalmente accesibles. También si esa atracción de dinero va a estimular la creación de empleos bien remunerados y condiciones de vida mejor para las personas. De no ser así, realmente atraer dinero no me parece una proeza. Siempre se ha buscado atraer dinero y el dinero cada vez se concentra más en los grupos de poder económico, en las distintas familias oligárquicas que hay en el país, fenómeno que ocurre desde luego en todo el mundo, y las personas ricas son cada vez más ricas, las personas pobres que generan el valor con su trabajo son cada vez más pobres, porque se les expropia justamente la riqueza que proviene del trabajo que desempeña. Pero a los riesgos que quiero hacer referencia específicamente tienen que ver en el campo de la salud con que la investigación clínica tiene enormes, enormes desafíos por ser correctamente regulada, planeada, organizada, supervisada, para que sea una actividad social que dé rendimientos útiles a la población, al pueblo. Hoy por hoy, lejos está de serlo. Pongamos primero, para que todo el mundo entienda,
que investigación clínica es el conjunto de actividades de descubrimiento sobre las prácticas que se llevan a cabo para la atención médica de las personas. Ese es el mundo clínico, es la atención médica de las personas, y la investigación clínica es todo aquello modelo de investigación o espacio de investigación cuyo objeto de interés son esas prácticas. Es mucho más amplio que solamente descubrir nuevos medicamentos o inventar nuevos dispositivos o materiales. Pero desde hace varias décadas, posiblemente casi medio siglo, cuando se habla de investigación clínica, en su enorme mayoría se hace referencia a los procesos de investigación que financia la industria farmacéutica para identificar la eficacia, la seguridad de sus productos novedosos y para justificar frente a las distintas autoridades nacionales su autorización sanitaria, de modo que puedan ser comercializados en distintas modalidades para distintos usos. Pero insisto, la investigación clínica hace tiempo dejó de ser un espacio mucho más enriquecedor del conocimiento humano sobre cuáles son las mejores prácticas para atender a las personas. Esto no sería por sí mismo un riesgo, a pesar del empobrecimiento no solo intelectual, sino conceptual, sino que en la sobreconcentración de la capacidad de control de esta investigación clínica por parte de la industria farmacéutica directamente confiere enormes riesgos. Esto es algo de lo que se ha hablado en los círculos expertos sobre atención médica y sobre salud en múltiples partes del mundo, incluido México, desde hace muchas décadas. Y ocurre que el poderoso financiamiento de la industria farmacéutica deforma profundamente desde su diseño, su propósito, hasta su ejecución y, por supuesto, los resultados de la investigación clínica, la deforma para satisfacer sus intereses, que son primaria y profunda y ampliamente intereses comerciales y no intereses de la salud. En México existe un reglamento de la Ley General de Salud sobre investigación en sujetos humanos, que sería lo equivalente a de lo que estamos hablando, de la investigación clínica, aunque es un poco más amplia el campo de investigación en sujetos humanos, incluye otras dimensiones o perspectivas como la salud pública, pero primariamente existe ese reglamento. Es muy importante destacar que ese reglamento es muy, pero muy anacrónico ya. Es de 1985, justamente cuando se creó la Ley General de Salud. Y desde luego, las transformaciones económicas, de infraestructura, financieras, de infiltración de los poderes públicos que ha tenido la industria farmacéutica a lo largo de esos años, hace ya completamente insuficiente el reglamento. Pero termino diciendo, las autoridades sanitarias del país también se encuentran en una enorme y grave carencia de instrumentos tanto de regulación como de vigilancia de las reglas para ejecutar la investigación clínica. La COFEPRIS y el Sistema Federal Sanitario están a la saga siempre de los métodos que tiene la industria farmacéutica para penetrar su dominio sobre las comunidades médicas en realizar investigación clínica. Estas comunidades están apabulladas, sometidas por el poder económico de la industria y desde hace muchísimos años, cosa que me parece verdaderamente lamentable, sendas comunidades académicas, múltiples hospitales públicos están a merced de que la industria farmacéutica se acerque con ellos, les ofrezca unos pequeños incentivos económicos sobre sueldos, pagos por algunos materiales y equipos, y los ponga a trabajar en una forma de maquiladores y maquiladoras para realizar los ensayos clínicos que diseña la industria en sus casas matrices, generalmente fuera de este país, fuera de los países económicamente subordinados, y simplemente las comunidades médicas ejecutan las instrucciones que les piden
las distintas casas farmacéuticas que quieren desarrollar productos. Y además, termino con esto, la práctica de la investigación clínica se ha pervertido también en el campo de la ética. No existen ya mecanismos para garantizar la conducción ética de la investigación en seres humanos en el terreno de la salud, y los antiguos comités de investigación que están normados por el reglamento al que hice referencia, realmente son de múltiple calidad o capacidad, pero además, desde hace cerca de 40 años o 30 años, la industria inventó una modalidad sustitutiva de las instituciones o de los espacios académicos públicos en universidades y en institutos de investigación que se llaman las CROs, por las siglas en inglés, quiere decir organizaciones de investigación clínica, y son despachos de gestión, despachos administrativos, de logística, que saben muy bien seguir instrucciones de los protocolos de investigación, pero carecen de personal especializado en el campo de la ética, en el campo de la investigación, no son personas académicas y simplemente son ejecutoras, subcontratadas, una especie de terciarismo de las actividades de investigación. Por supuesto, las personas que finalmente son sujetas de investigación, a quienes se les dan los medicamentos, se les aplican los productos, se les hacen observaciones, se invade su privacidad y la confidencialidad de su información, quedan a merced de estas múltiples modalidades de sumisión a la industria farmacéutica. Entonces, es notorio que mi llamado es un llamado de alerta, un llamado de cautela de lo que pueda significar este panorama si además llega un avasallador propósito impulsado por la Secretaría de Economía o por algún otro lugar del gobierno de conseguir dinero, dinero, dinero para el sector privado, para los millonarios y las millonarias, para seguir enriqueciéndolos. Muchísimas gracias, doctor Hugo López Gatell. Estos 2.000 millones de dólares, pues que usted nos comenta, se sumarían a otros recursos que me parece importante también detenernos. Espero no salirme del tema, pero también quisiéramos preguntarle el Plan México y estas posibles repercusiones que pudieran tener sobre la salud humana, como usted ya nos está diciendo, pero también la no humana. En términos, por ejemplo, de salud medioambiental, vemos que hay una parte muy intensa de extracción de recursos naturales. Hay riesgos que estamos observando. Eso, doctor Hugo López Gatell, ¿cómo lo podríamos también analizar los riesgos medioambientales o socioambientales en el contexto, por ejemplo, de la construcción de 100 parques eólicos, de 100 parques industriales, el auto, ¿no? Que celebramos realmente, el auto o línea, realmente lo celebramos, pero también vemos riesgos a futuros por la cantidad de minerales que se necesitan, ¿no? Ya hay un cálculo que se ha realizado por parte de la Cámara Minera de México, cuánto se necesitarían para estos autos, los trenes también, la gran cantidad de trenes que se están pensando, cuánto también de los recursos naturales se necesitarían de México, de América Latina o de otra parte del planeta, los parques eólicos. ¿Cómo evaluar entonces esta otra parte de la salud no humana y también las repercusiones que pudieran tener en los seres humanos, doctor Hugo López Gatell? Muchas gracias, Violeta. Estoy de acuerdo con lo preocupante que son todos esos elementos. Y en su momento, cuando presentaste la ficha secreta del capítulo minero de Plan México, que afortunadamente no vio la luz en el documento oficial, pero preocupa conocer que existe ese Plan México minero, vemos la revelación de una perspectiva que tiene como elemento no solo preponderante, sino como elemento guía el tema de generar dinero para los adinerados, porque es obvio que no hay ninguna consideración específica sobre cómo ese dinero en su momento implicaría redistribución de la riqueza, implicaría beneficios compartidos, tanto
en lo que implica de repartir el dinero que pudiera generarse con Plan México, como de proteger a las poblaciones y su ambiente de los estragos o los daños que pudiera acarrear las actividades económicas de la ejecución de ese plan. Veo muchos elementos de interfase donde se vincula lo ambiental con lo sanitario, y permítanme mencionar uno de ellos. Es precisamente la idea de que la agenda de investigación del país, las agendas, obviamente una agenda general, se debe desglosar en distintas agendas más específicas de acuerdo a campos de interés particular, pero hasta el momento no parece existir. Vuelvo a mi confianza repetitiva y mi entusiasmo perenne. Quiero pensar que sí existe, pero todavía no la conocemos. No veo una agenda integral de investigación por parte del Estado mexicano. Esa agenda que sí la vimos en el sexenio anterior, sí la tenía la doctora Marilena Álvarez Builla, y que había presentado las prioridades nacionales y creó los PRONACES, los programas nacionales, para orientar el conjunto del impulso a la investigación científica y tecnológica en beneficio de las grandes necesidades del pueblo de México. Aquí no lo vemos todavía, y preocupa pensar que pudieran anticiparse, rebasar, tomar el liderazgo, tomar el empuje, iniciativas como el Plan México, en ausencia de ese tipo de agendas, porque entonces no va a haber esas agendas, ya que todo va a empezar a gravitar, el programa, el Plan Nacional de Desarrollo en sí mismo, a gravitar en torno a un plan de inversión y acumulación de riqueza como lo es el Plan México. Entonces, en el campo de la salud hay múltiples elementos por investigar. No todo es, como lo hemos destacado en múltiples ocasiones, atención médica. Y la salud colectiva, como también lo hemos destacado, pero siempre lo vamos a seguir destacando, eh, encuentra su espacio en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es cuál es el suelo en el que se cultivan los alimentos, cuál es el aire que respiramos, cuál es el agua que tomamos, podemos tomar, etcétera, cómo se generan los alimentos, cuántos alimentos, qué calidad de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la vida cotidiana. Y ahí se encuentra, desde luego, con las grandes necesidades de investigación para encontrar soluciones y no solo proteger nuestro medio ambiente, sino restaurar nuestro medio ambiente que está profundamente dañado por el modelo de producción exacerbado durante el periodo neoliberal, y que tenemos las cuencas ribereñas, sobre todo de la zona central del país, absolutamente destruidas, devastadas, contaminadas, extinguidos sus múltiples elementos de diversidad biológica y ecológica, etcétera. Entonces, mientras no tengamos una visión como Estado nacional que tiene de mandato central el encontrar soluciones novedosas, creativas, expeditas para proteger y restituir el medio ambiente, seguiremos alimentando con el modelo de producción que tenemos, con la forma acelerada de deterioro del medio ambiente que este modelo está generando. Tendremos todavía campo importante de destrucción al ambiente y a la salud. Ya, gracias, doctor Hugo López Gatell. Dentro del Plan México, también en materia de salud, hay dos temas que también han ganado también mucho reflector con los riesgos que se implica o qué tan factible o real pueden llegarse a concretar. Uno es la distribución de medicamentos, doctor Hugo López Gatell. Y usted que estuvo como subsecretario de Salud, estoy suponiendo que tiene un mapa mucho más claro de la dimensión de esta situación, incluyendo cuestión presupuestal. Estaba leyendo que en la actualidad son 149 millones de medicamentos que actualmente el gobierno distribuye en el país. No sé la cifra en ese sentido y también el papel que tendría que tener COFEPRIS en materia de evaluación y regulación de los medicamentos.
que no tengo el mapa claro ahí de lo que implica y si es se requiere de mucho más presupuesto, más personal, porque a veces la asignación de presupuestos pues también permite avanzar mucho o poco en las distintas secretarías. ¿Qué decir sobre esto, doctor Hugo López-Gatell? Muchas gracias. Este es un tema también de gran interés. En un artículo reciente que publicamos en la revista Sentido Común, hace unos 10 o 11 días, comentamos un poco sobre esto. Dentro de la agenda que se ha planteado el gobierno de México sobre la salud, destaca el hecho de que 8 de los elementos están centrados en la atención médica y hay uno un poco diluido, un poco vago, genérico, sobre promover la buena salud en el campo de la alimentación. Y dentro de esos 8 o 7 que están enfocados a la atención médica, hay uno específico sobre la recuperación de la capacidad de distribuir los medicamentos o los distintos insumos para la salud con el liderazgo del gobierno, del Estado mexicano, del Estado nacional. Recordar que durante más de 35 años, todo el periodo neoliberal, emergieron empresas de distribución, almacenamiento, de logística. Estas empresas eran un oligopolio, eran 7, 10 realmente, y 4 de ellas eran preponderantes, caracterizadas, entre otras cosas, por sus prácticas muy corruptas y porque entre sus propietarios se encuentran exfuncionarios, sobre todo de los gobiernos del PRI, pero también del PAN. Y son a las que el presidente López Obrador se refirió múltiples veces con la intención de eliminar su participación en este proceso de control del mercado farmacéutico nacional. Farmacéutico en sentido amplio, incluyendo también insumos y equipos. Nos falta mucho por lograr esa sustitución. De la compra consolidada que ha estado anunciando el subsecretario Clark en las conferencias mañaneras, insisto, felicito el proceso eficiente con el que se ha logrado realizar el proceso de adjudicación, en su momento de contratación, y que empiece a operar ya el abasto de medicamentos. Esto no se puede parar, esto tiene que continuar y felicito al subsecretario y al equipo por haber logrado estos acertados pasos. Destaco siempre la importantísima participación de la secretaria Raquel Buenrostro, que estoy seguro que ha ayudado también en ello. Pero no creo que debiera el Estado mexicano conformarse con ser efectivo en poder contratar nuevamente a las mismas empresas para que hagan lo mismo que hacían en los sexenios de Peña, Calderón y Fox. Considero que la aspiración, por lo menos en la que nos habíamos quedado, tanto durante el sexenio pasado como lo que hemos oído en voz de la presidenta, es establecer un sistema público, un sistema de dominio por parte de las entidades públicas de almacenamiento, logística, distribución, redistribución, etcétera, del mercado farmacéutico. Cuando no incluso de fabricación, como lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones, lo cual requiere, desde luego, un tiempo de maduración y un proyecto muy claro de sustitución, no solo de importaciones, sino de fabricación nacional de productos farmacéuticos. Pero al menos deberíamos ser capaces de tener un sistema nacional público de almacenamiento y logística de distribución. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell. Voy a regresar a este tema de los PRONACES, a esta agenda integral de investigación que usted señalaba. Si pudiéramos profundizar en esto, que el sexenio pasado se veía más claramente esta apuesta incluso desde CONACYT nos decía de los PRONACES, ¿no? De toda la investigación científica y tecnológica en beneficio o más cercano
incluso a algunos territorios y algunos temas de gran interés nacional. En este sexenio, ¿cómo estaría usted valorándolo en términos de incluso de la agenda de salud, ¿no? Porque varios de ellos hablábamos de una agenda integral de investigación, varios de estos temas se tocaban, o varias incluso secretarías también estaban involucradas en varios de estos temas. ¿Cómo lo estaría valorando usted en este sexenio y entonces qué se tendría que hacer para que volviéramos a esta agenda integral de investigación? Yo creo que algunos elementos fundamentales, desde luego no tengo una solución mágica que completamente yo pueda vislumbrar todo lo que hace falta, pero me gustaría anotar algunos de los elementos que identifico como faltantes. Y dicho sea de paso, digo con autocrítica, si en el sexenio pasado hubiéramos tenido un poquito más de coordinación y de orientación con una visión de salud colectiva, habríamos logrado también tener un mayor avance en esta modificación o transformación de la agenda de investigación en salud en el país. Entonces, uno de los elementos que considero importantes es el lograr un amplio consenso con las diversas instituciones académicas, tanto universitarias como de la práctica de la investigación clínica en hospitales, para delimitar esa agenda. Hoy por hoy, la práctica de la investigación clínica, como mencioné, está tomada fundamentalmente por los intereses de la industria farmacéutica, y tenemos a profesoras, profesores, universitarias y universitarios que se desempeñan como médicas y médicos en los grandes institutos de salud, no solo los institutos nacionales de salud, sino también los grandes hospitales académicos del IMSS y del ISSSTE y de otras, del PEMEX, etcétera, dedicados a realizar investigación para la industria farmacéutica. Sus temas son la siguiente píldora: cómo van a validar, siguiendo las instrucciones de un protocolo hecho fuera del país, cómo se va a lograr tener evidencia para justificar su integración al portafolio del mercado farmacéutico nacional. Y eso obviamente tiene un costo de oportunidad elevadísimo, porque ¿quién formó y quién le paga y quién le da las condiciones favorables para que ejerza la práctica de la investigación científica en el campo clínico? Es el Estado mexicano. Y ese costo no lo está pagando la industria farmacéutica. El costo de que doctor Perengano, doctora Sutana, altísimo prestigio, gran inteligencia, en vez de estarse dedicando a las prioridades nacionales, se dediquen a la industria farmacéutica. Entonces, pienso que ese es un elemento. Otro importante es el hecho de que las guías de práctica clínica o protocolos de práctica clínica, el secretario de Salud ahora lo estaba mencionando en fechas recientes y anunció que en marzo ya se tendrían 4 o 5 importantes protocolos nacionales de atención médica sobre las enfermedades de mayor prevalencia. Generalmente se diseñan esos protocolos, esas guías, con base en información científica extranjera. No se trata de que porque no se haga en el país, entonces no vale. Obviamente puede haber investigación de alta calidad, robusta, en las publicaciones científicas extranjeras que vale la pena incorporar. Pero considero que le falta adicionar un segmento, una pieza específica sobre cuáles son las realidades particulares, que generalmente son sociales, económicas y culturales, de la gente en nuestro país, que requeriría un abordaje crítico, un replanteamiento crítico de la práctica médica en el país. Es imposible pensar que la práctica médica es genérica, es universal y que se practica igual en España, que en Francia, que en Suecia, que en Estados Unidos, que en México. Hay particularidades sociales, culturales, en las que hay que reparar, hay que tomar atención para que la práctica sea lo más apropiada a las necesidades y condiciones de la gente. Un ejemplo importantísimo en el campo de la medicina es la adherencia terapéutica, es decir, la disciplina de mantenerse en el consumo de
uno o varios medicamentos depende de las condiciones sociales de las personas. Si asumimos que las personas tienen todas las condiciones favorables para mantener apego a sus tratamientos, pues fracasaremos, porque sobre todo en las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, por citar solo dos ejemplos, una de las mayores razones del fracaso terapéutico y por lo tanto de que las personas no mantengan control metabólico de la presión y por lo tanto de que acorten su vida y de que se dañe su calidad de vida, tiene que ver con un apego pobre o insuficiente. Y los determinantes son, insisto, sociales, económicos y culturales, y sobre eso deberíamos estar investigando. Y un tercero y último que quiero mencionar es otra gran área de oportunidad todavía perdida. La vinculación entre la investigación científica llamada básica y la investigación clínica en el campo de la salud. La investigación básica generalmente es la que se refiere fuera del contexto humano y fuera del contexto de uso de las distintas prácticas y productos de atención de la salud, y se refiere a los fundamentos biológicos, moleculares, etcétera, de las enfermedades y de los medicamentos o los mecanismos de su atención. En México tenemos un cuerpo de investigación importante y de alta calidad en investigación básica, pero que no encuentra vinculación con el mundo clínico. Entonces tenemos dos comunidades escindidas, la comunidad de investigación clínica, que ya dijimos, alguna muy talentosa, pero sometida a la industria farmacéutica, y otra de investigación básica que produce artículos para que sean leídos en las distintas revistas científicas, mayormente las extranjeras, pero que no traduce su conocimiento a soluciones prácticas en el campo de la atención de la salud, tanto en lo individual como colectivo y tanto en lo preventivo como en lo terapéutico. Doctor Hugo López-Gatell, ahora sí que, como dice la familia Ramírez, mi admiración y respeto.